Bienvenidos de nuevo a Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Prepárense para una inmersión profunda en hiperpaternidad, Ah, hiperpaternidad. de Iva Millet. Una obra que nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la crianza moderna. Y hoy nuestra conversación será un viaje fascinante completamente en español para desentrañar las ideas clave de este libro. Hiperpaternidad es un término que resuena con fuerza hoy en día. A través del análisis de Millet, exploraremos cómo hemos pasado de una crianza más relajada a una donde los niños son el centro absoluto. El centro absoluto. Sí, y las consecuencias que esto puede tener. Exactamente. Millet nos describe un cambio radical en los paradigmas de la crianza. Antes la abuela de la autora aconsejaba tratar a los niños como muebles durante las rabietas. Como muebles. Imagínense eso hoy. Es un contraste sorprendente. Mia también menciona las 3 reglas de crianza de D.H. Lawrence. Dejarlos en paz y dejarlos en paz. Una filosofía que parece casi imposible de aplicar en la vorágine de la hiperpaternidad. Y es que a pesar de los avances que podrían habernos llevado a una mayor tranquilidad familiar, como la mejora en la atención médica o la reducción del tamaño de las familias, hemos caído en la hiperpaternidad. Los niños se han convertido en el sol y nosotros los padres giramos a su alrededor. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo llegamos a este punto? Buena pregunta. Millet explora diversas causas desde la globalización y la competitividad hasta la influencia de la tecnología que ha convertido el teléfono móvil en una especie de cordón umbilical digital. Esa imagen del móvil como cordón umbilical es muy poderosa. Refleja esa necesidad constante de estar conectados y disponibles para nuestros hijos. Pero ¿a qué costo? Millet nos advierte sobre el estrés que esta hiperconexión genera tanto en padres como en hijos. Sí, describe el agotamiento que produce la presión por ofrecer lo mejor a los niños, las agendas abarrotadas de actividades extracurriculares y la comunicación constante con los profesores. Una presión que paradójicamente no siempre se traduce en bienestar para los niños. Es curioso porque uno pensaría que tanta atención y cuidado resultarían en niños más felices y seguros. Pero Millet nos presenta una paradoja. La sobreprotección en realidad puede generar más miedo e inseguridad. Exactamente. Y para comprender mejor esta paradoja, Millet se apoya en expertos como Madeleine Leboin, quien habla sobre las familias estresadas y la presión constante sobre las madres. También cita a Michael Yapko, quien expresa su preocupación por la evasión de responsabilidades y el posible desarrollo de trastornos en la adolescencia con consecuencia de esta sobreprotección. Y no olvidemos la crítica de David McCullough Jr. a la cultura del eres especial, que puede generar miedo al fracaso y una presión excesiva por sobresalir en los niños. Millet pinta un panorama bastante complejo, ¿no? Tanta atención y cuidado, pero al mismo tiempo niños más miedosos e inseguros. ¿Cómo es posible? Es una pregunta clave que nos lleva a analizar las características de los niños hiper, esos que crecen bajo la sombra de la hiperpaternidad. ¿Y cómo son estos niños hiper? ¿Qué rasgos los definen? Millet describe niños con baja tolerancia a la frustración, incapaces de resolver problemas por sí mismos, con un marcado sentido de ser especiales y con dificultades para adaptarse a los desafíos. Es decir, niños que a pesar de recibir tanta atención carecen de herramientas básicas para afrontar la vida. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué ha pasado con el esfuerzo? Una pregunta que me resuena mucho. En la búsqueda de evitar la frustración a nuestros hijos, hemos eliminado también la posibilidad de que aprendan a esforzarse. Esa es la preocupación de Millet. Observa cómo la cultura actual busca evitar el esfuerzo a toda costa, tanto en la escuela como en casa. Se promueve el aprendizaje a través de la diversión, se minimizan los límites y se evita cualquier tipo de frustración. Es un tema complejo, sin duda. Por un lado, queremos que nuestros hijos sean felices y que disfruten aprendiendo. Pero por otro, no estaremos creando una generación que no está preparada para los desafíos que la vida inevitablemente les presentará. Es un debate importante. Y aquí es donde Millet introduce el concepto de underparenting, una filosofía que propone hacer menos por los niños y permitirles más espacio para desarrollar su independencia. Underparenting suena un poco contradictorio en el contexto de la hiperpaternidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta filosofía? Claro, no se trata de desentendernos de la crianza, sino de encontrar un equilibrio. Millet nos ofrece ejemplos prácticos como dejar que los niños lleven sus propias mochilas, reducir las preguntas constantes, dar instrucciones claras, fomentar las tareas domésticas y algo que me parece crucial, permitir que experimenten el aburrimiento. Es interesante lo del aburrimiento. En un mundo lleno de estímulos y pantallas, el aburrimiento parece casi una amenaza. Pero podría ser que en esos momentos de quietud reside una oportunidad para la creatividad y la imaginación. Precisamente. Millet argumenta que el aburrimiento puede ser un motor para el desarrollo de la paciencia, la capacidad de resolver problemas y la creatividad. Virtudes que en un mundo de gratificación instantánea se están perdiendo. Tiene sentido. Si constantemente estamos resolviendo los problemas de nuestros hijos,
¿Cómo podrán aprender a hacerlo por sí mismos? Exactamente. Millet también destaca la importancia de enseñarles a gestionar la frustración, a establecer límites y a desarrollar la paciencia. Habilidades esenciales para la vida, pero que a menudo pasamos por alto en la crianza moderna. Hablando de habilidades para la vida, Millet dedica un capítulo entero a analizar el aumento de los miedos en la infancia. ¿Qué nos dice sobre este fenómeno? Plantea que la sobreprotección puede estar exacerbando los miedos en los niños. Cita a Cristina Gutiérrez Lestón, directora de una granja escuela, quien afirma nunca haber visto tantos niños con tantos miedos. Desde miedo a los animales hasta miedo a quitarse la chaqueta. Es sorprendente que en un mundo supuestamente más seguro, los niños tengan más miedo. ¿Cómo se explica esta paradoja? Millet argumenta que al protegerlos de todo riesgo, de toda experiencia negativa, les estamos privando de la oportunidad de desarrollar herramientas para afrontar sus miedos y superarlos. La sobreprotección en realidad puede ser una forma de desprotegerlos, como dice Gutiérrez Lestón. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean valientes, debemos exponerlos al miedo. No se trata de exponerlos a peligros innecesarios, sino de permitirles experimentar el miedo en un entorno seguro acompañándolos en el proceso. Millet nos ofrece algunas estrategias como identificar y nombrar los miedos, visualizar el peor escenario posible, exponerse gradualmente a aquello que les asusta y, sobre todo, no intentar ocultarles la realidad. Es decir, no se trata de negar el miedo, sino de enseñarles a gestionarlo de forma saludable. Exacto. Y para ello el juego especialmente al aire libre es fundamental. Millet nos habla del declive del juego al aire libre, la obsesión por la seguridad de los parques infantiles y el miedo a que los niños se hagan daño. Es cierto. Recuerdo mi infancia jugando en la calle, hasta que oscurecía trepando a los árboles inventando juegos con mis amigos. Esa libertad parece un lujo en la actualidad. Y es una lástima, porque el juego libre, especialmente en contacto con la naturaleza, es esencial para el desarrollo físico, emocional y social de los niños. Millet cita a Richard Louv, quien habla del déficit de naturaleza en la infancia moderna, una desconexión del mundo natural que tiene consecuencias negativas para su salud y bienestar. Entiendo. No se trata solo de que los niños jueguen, sino de que lo hagan en un entorno que les permita explorar, experimentar, arriesgarse y aprender de sus propios errores. Exacto. Y esto nos lleva a otro aspecto fundamental que Millet analiza en su libro, la responsabilidad. A pesar de las altas expectativas que depositamos en los niños en cuanto a sus logros académicos y extracurriculares, a menudo les privamos de la responsabilidad en el ámbito doméstico. Es una observación interesante. Se les exige que sean brillantes estudiantes que destaquen en el deporte, que aprendan idiomas, pero no se les pide que colaboren en las tareas del hogar. ¿A qué se debe esta contradicción? Millet argumenta que esta dinámica crea una disonancia en su desarrollo. Cita un estudio antropológico que compara familias de Los Ángeles con familias de la tribu Matsijenka en Perú. Mientras que los niños Matsijenka participan activamente en las tareas domésticas y comunitarias desde muy pequeños, los niños de Los Ángeles son tratados como reyes de la casa a quienes se les hace todo. Es una diferencia cultural muy marcada. Y nos hace preguntarnos, ¿estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos al privarlos de la responsabilidad? Esa es la reflexión que nos plantea Millet. La responsabilidad, como el esfuerzo, la frustración y el riesgo, son elementos esenciales para el desarrollo de una personalidad fuerte, resiliente y autónoma. Y es nuestra labor como padres proporcionarles las oportunidades para cultivar estas virtudes. Entonces, si queremos criar niños resilientes y autónomos, debemos empezar por darles más responsabilidades en casa. Sin duda, es un buen punto de partida. Y para cerrar esta parte de nuestra conversación, me gustaría destacar una de las frases que más me impactó del libro. No hay que preparar el camino a los hijos, sino preparar a los hijos para el camino. Esa frase me parece clave. No se trata de allanarles el camino, de evitarles todo obstáculo, sino de dotarlos de las herramientas, la confianza y la resiliencia para que puedan construir su propio camino con sus aciertos y sus errores. Exacto. Y para prepararlos para ese camino es crucial que les enseñemos a gestionar el miedo. Como hemos visto, la sobreprotección puede generar más inseguridad y ansiedad. Sí, es fundamental que los ayudemos a identificar sus miedos, a enfrentarlos con valentía y a desarrollar herramientas para superarlos. Millet nos recuerda que no se trata de evitar el miedo a toda costa, sino de enseñarles a convivir con él y a convertirlo en un motor de crecimiento. Y para eso, como mencionábamos antes, el juego especialmente al aire libre es fundamental. Dejemos que nuestros hijos exploren, experimenten, se arriesguen y aprendan de sus propios errores. La infancia no debería ser un benevolente arresto domiciliario, como dice Richard Louv, sino una etapa de descubrimiento, aventura y conexión con la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Y hablando de aventura, Millet también nos invita a reflexionar sobre la importancia del riesgo en el juego. En un mundo obsesionado con la seguridad,
A veces olvidamos que el riesgo en su justa medida es esencial para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y la resiliencia. Claro, es importante encontrar un equilibrio entre la seguridad y la libertad, entre la protección y la exploración. No se trata de exponer a los niños a peligros innecesarios, sino de permitirles experimentar desafíos, superar obstáculos y desarrollar su propia capacidad de gestión del riesgo. Y para cerrar este apasionante recorrido por la hiperpaternidad, me gustaría recordar una de las frases clave del libro que me resonó profundamente. Los niños necesitan unos padres relajados. Es una frase que me encanta. A veces en nuestra búsqueda por ser superpadres, nos olvidamos de la importancia de la tranquilidad, la confianza y el disfrute en la crianza. Exacto. No se trata de ser padres perfectos, sino de estar presentes, de acompañar a nuestros hijos en su camino, de guiarlos con amor y firmeza, pero también de permitirles ser niños, explorar el mundo, cometer errores y aprender de sus propias experiencias. Y recordemos que la hiperpaternidad no solo afecta a los niños, sino también a los propios padres. La presión por ser perfectos, la ansiedad por el futuro de nuestros hijos, la culpa por no estar haciendo lo suficiente, todo esto genera un desgaste emocional enorme. Es cierto. Por eso es fundamental que cuidemos de nosotros mismos, que nos permitamos descansar, disfrutar de nuestro tiempo libre y cultivar nuestra propia vida más allá de la paternidad. Solo así podremos acompañar a nuestros hijos desde la serenidad, la confianza y el amor, sin proyectar en ellos nuestros propios miedos e inseguridades. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive en hiperpaternidad de Eva Mellet. Espero que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a nosotros. Sin duda un libro que invita a la reflexión sobre la crianza moderna y nos ofrece herramientas para construir una relación más sana y equilibrada con nuestros hijos. Y antes de despedirnos, no olviden suscribirse a nuestro podcast y compartirlo con sus amigos. Su apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto les recomendamos encarecidamente la lectura completa de hiperpaternidad para profundizar en este tema tan relevante. Hasta la próxima y que la crianza sea un camino de aprendizaje y disfrute para todos.